Hola y bienvenido nuevamente a DocWin, y lo que vamos a ver en este video son las curvas de protección y la forma como coordinarlas. El programa dimensiona los interruptores, dimensiona los conductores y también dimensiona el transformador. Eso lo vamos a ver en un próximo video. O sea, ponemos las cargas y el programa automáticamente saca todo. Pero en el tema de las curvas, selecciona los interruptores, cada interruptor tiene su curva. Pero el tema de la coordinación de la protección sí tenemos que hacer algunas modificaciones en algunas oportunidades y en otras posiblemente no, pero es recomendable revisar las curvas y revisar si éstas coordinan adecuadamente y si la selectividad de la protección está trabajando adecuadamente. Y las curvas las encontramos en este menú de instrumentos. Acá hay como un check en el rojo, ahí dice curvas. O también puedo ir acá a herramientas y aquí en curvas, y ahí está el panel de curvas. Este panel de curvas tiene los objetos donde están todos los dispositivos que el programa ha seleccionado para nuestro sistema, y tenemos su panel de coordenadas. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte superior aparecen las coordenadas. Aquí, por ejemplo, por defecto se ha quedado el WC4, que es el conductor, y aquí está su curva. ¿Qué tipo de curva es? Aquí está, curva corriente tiempo, ¿no? Eso significa entonces que la curva que lo protege a este conductor debe estar por abajo, de tal manera que cuando suceda una corriente de ese valor, el interruptor aperture y no deje que la corriente permanezca mucho tiempo en el sistema, porque puede dañar los conductores. En realidad, los relés o los interruptores no es que evitan que la corriente pase, la corriente va a pasar. O sea, no hay instrumento que funcione de forma instantánea, pero lo que hace el interruptor es hacer lo posible, dependiendo de la capacidad del interruptor y también de cómo lo coordinemos o cómo lo configuremos, si tiene la posibilidad de hacerlo, de que esa corriente dañina o alta o corriente de falla permanezca en el conductor, en el sistema o en la zona que estamos protegiendo el menor tiempo posible. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la curva de este conductor WC4, que ya lo he explicado. Si hacemos check en el otro conductor, ahí está el otro conductor, ahí están todas las curvas de los conductores, ¿no? Así que mientras la sección es más pequeña, la curva también se encuentra más a la izquierda, ¿no? Mientras la sección más grande, el conductor es más robusto, así que soporta más corriente. Bueno, las curvas de los interruptores, ahí están. Estas son las curvas. En realidad es una zona de protección que tiene esta curva de este interruptor, y lo que tomamos siempre es el valor mínimo, ¿no? El que está más cerca, más al lado izquierdo. Entonces, si sucede una falla o se sube una corriente alta y hay un interruptor aguas abajo de este interruptor, esa curva debe estar más a la izquierda para que pueda aperturar primero él. Esta es la curva del QF2. Le he cambiado de color. Eso se le puede cambiar de color aquí en este menú desplegable. Yo le he puesto azul a los circuitos y le he puesto el color violeta a los conductores para poder diferenciarlos a la hora que se crucen todos. Entonces, esta es la curva de QF3 y esta es la curva de QF4, ¿no? Ahora, vamos a ver primero el interruptor general. Si yo hago clic en el interruptor, me sale su curva. Pero si hago clic en el nombre, que se va a sombrear todo de azul, me aparece el tipo de elemento de actuación para aperturar que usa, y utiliza un relé electrónico. Eso significa que esta curva puede ser modificada. Si yo voy aquí a relé electrónico, acá abajo tengo una curva y hay dos variables importantes, I1, que es esta línea vertical, y I3, que es esta otra. Esos dos valores yo los puedo modificar. Con I1 lo puedo mover hacia la izquierda o hacia la derecha, igual con I3. Pero eso va a depender de los valores con los cuales esté trabajando. Por ejemplo, este interruptor es de 400 amperios. Pero debemos tener en cuenta que por este circuito pasan 286.9. Así que deben pasar estos 286.9. El I1 se ha regulado en 0.9. Por 400 sale 360 amperios. Eso significa que por aquí van a pasar 360 amperios y recién a los 360 amperios este interruptor va a comenzar a actuar. No es este valor.
Y no lo puedo calibrar a este valor tampoco, hay que tener cuidado, porque acá hay un transformador. Y este transformador en la parte de baja tensión tiene 440 voltios. Si mido su potencia de 250 kVA para 440 voltios, este transformador puede entregar en baja una corriente mayor. Así que este interruptor debe ser capaz de dejar pasar toda la corriente que puede entregar el transformador, si no lo voy a estar subutilizando. Cuando esa corriente nominal del transformador se supere, entonces este interruptor debe actuar. Este interruptor general cumple dos funciones: proteger al conductor que no se supere su corriente máxima, el I sub Z, que es 464, pero también debe ser capaz de prevenir que no se supere la corriente máxima que el transformador puede entregar en la baja tensión. Yo me puedo dar cuenta de ese valor si hago clic aquí en I sub B, que es la corriente nominal que va a pasar por ese circuito, y ese valor es 328 amperios. Como ustedes se dan cuenta, este es 328, no son los 286. Claro, porque estos 328 es la corriente máxima que puede pasar por el transformador. Entonces el relé tiene que estar graduado a ese valor. Miren, si yo lo graduara, por ejemplo, un poquito menos, de 0,8, se dan cuenta que se confunde 8 por 4, 32. Y yo le doy clic en OK y el programa va a botar un error. O sea, el IB, este IB, debe ser menor que el valor nominal del transformador. No puede ser mayor, no puede ser igual, ¿no? Entonces le voy a poner no. Hago clic ahí, voy al relé y lo voy a dejar en 0,9. Entonces, ahora sí, ¿se dan cuenta? Cuando esté en la corriente nominal no va a actuar el relé, pero un poquito más el relé actúa. Entonces, si yo dejo la curva ahí, porque una vez que le doy OK la curva se guarda, el programa no bota ningún error. Bueno, entonces de esta forma yo puedo modificar la curva del relé. Voy a sacar I sub B y ahí tenemos la curva. Otra característica de esta curva es que este interruptor debe aperturar antes de la corriente máxima de cortocircuito que soporta este conductor. Porque lo que hemos visto anteriormente son las corrientes nominales, sobrecarga, sobrecorriente. Ahora vemos corrientes mucho más altas, que generalmente llamamos corrientes de cortocircuito, pero puede ser cualquier corriente de falla, ¿no? Por eso este eje de coordenadas está para diferentes valores de corriente. Entonces, este relé debe actuar antes de la corriente de cortocircuito del conductor. ¿Y cómo sé cuál es la corriente? Si voy aquí al conductor, y hago clic aquí en detalles, yo puedo ver para este conductor del circuito, del de 120 que se ha seleccionado, de que tenemos que el valor máximo por defecto al inicio del conductor es 2.4 y al final del conductor 6.4, 8.4 y 6.4 de corriente de cortocircuito. Entonces, si voy a la curva nuevamente de protección, ahí estoy en la curva de protección, y me pongo en este interruptor, y aquí tengo yo corriente de cortocircuito máxima, ahí está, y corriente de cortocircuito mínima, que es la que más me debe preocupar. Como ustedes ven, el interruptor está antes de la curva. Eso significa que este interruptor va a aperturar antes de que esta corriente máxima pase por este conductor, teóricamente hablando, porque una vez que suceda la falla, el interruptor no actúa en forma instantánea, o sea, la corriente va a pasar de todas formas, pero este interruptor va a abrir en un tiempo que evite que esa cantidad de corriente permanezca por mucho tiempo circulando por el conductor y lo pueda dañar. Entonces, esta curva debe ser menor que esos valores de la corriente de cortocircuito, pero mayor que la corriente nominal, ¿no? ¿Se dan cuenta? La curva debe estar en medio. Esa es la característica de que deben tener las curvas de protección. Muy bien, vamos a sacar estos valores ahora y vamos a analizar el siguiente interruptor, el QF2. Hago clic en QF2 y me sale que es un relé termomagnético. Eso significa que yo no puedo regular la curva. Lo que sí puedo regular es su corriente nominal, o sea, toda la curva tal como está la puedo mover a la izquierda o la puedo mover a la derecha. Entonces, si yo voy aquí a relé, ¿se dan cuenta? Está en 150. Claro, debe ser mayor que 143.4. Este es este circuito de acá. La corriente nominal es 143.4. Es la máxima corriente que va a pasar por acá y este interruptor debe dejarla pasar. Para que la deje pasar debe estar regulado a 150. Miren, si yo lo pongo a 160, que es un valor mayor, se va a mover la curva. ¿La ven? Se mueve más hacia la derecha.
y si yo la retraso, se va a mover más hacia la izquierda. Bueno, pues lo que me interesa es que aquí la corriente antes del defecto, que era 143.4, y aquí lo vamos a dejar en 150. Entonces ahí está aplicar y ahí quedamos. Ese interruptor con esa curva funciona. ¿Qué es el valor menor, ¿no? Si la coordinación nos hace que podamos mover la curva más a la derecha, la podemos mover, pero lo correcto es que el último interruptor que esté en la parte más baja del circuito, que en este caso es QF2, QF3 y QF4, su curva se ajuste más a la izquierda posible, para que los demás interruptores que se van a graduar aguas arriba puedan actuar en menor tiempo, porque mientras más lejos estén, más tiempo se demoran en actuar. Vamos a ver ahora si este interruptor actúa después de la corriente nominal, que es 143, así que hago clic aquí en IB y ahí está, ¿ve? 143, en este caso es 143. Ahora vamos a ver si la corriente de cortocircuito menos está más allá de la curva, y ahí está más lejos de la curva. La máxima está mucho más allá, ¿no? Y estos dos valores son la corriente al comienzo y la corriente al final del conductor, 7.6 y 5.4. Claro, si yo me voy acá al conductor, tal como hicimos anteriormente, ahí tenemos, ¿ve? 7.6 y 5.0, ¿no? 7.6 y 5.0. Entonces, vamos nuevamente a la curva y ahí está, 7.6 y 5.0, que es la curva, ¿no? Entonces, me ubico ahí, voy a desactivar nuevamente estos valores y ahora sí me voy al QF2, ¿no? Nuevamente ahí está la curva del QF2, es un interruptor igual termomagnético. Ese es el valor por defecto. Vamos a ver su corriente nominal, 90, está regulado a 90 aquí. Lo puedo regular un poco más, pero como les decía, la curva debe estar pegada más a la izquierda posible para dejar que las demás curvas como que alcancen nuestra zona de coordinación y los tiempos en los que actúen sean los menores posibles, ¿no? Entonces, corriente mínima y corriente máxima, la curva de protección está siempre en medio, ¿no? 3.5 y 7.9. Entonces, si voy acá al conductor, ahí está 3.5 y 7.9. Bueno, con esto prácticamente tenemos ya las curvas analizadas. Están las curvas analizadas. Ahora vamos a analizar la coordinación de la protección. Y voy a hacer la coordinación entre QF1 y QF2. Y QF1 y QF3. El resto ya lo pueden probar ustedes en el programa. Entonces hago clic en esta curva y también hago clic en la otra. Las dos curvas deben estar aguas abajo, más a la izquierda, y la otra más a la derecha. Y ahí está. Las dos están bien ubicadas. Entonces eso significa que no hay que mover absolutamente nada. Con QF2 está bien. Vamos a ver con QF3 y también está bien. Y vemos con QF4 y también está bien. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, con QF2 estuviera muy cerca, ¿no? Como a QF2, o sea, lo que puedo hacer es mover más a la izquierda la curva de QF2 o mover más a la derecha la curva de QF1. Si en QF2 ya he llegado al límite, por ejemplo aquí estoy en 143 y 150, o sea, bajarla va a ser puedo ponerla en 145. Por ejemplo, ¿no? Ahí está, 145, le he movido un poco más a la izquierda. Esta curva también la puedo mover un poco más, ¿no? Entonces regreso a mi QF1, voy al relé. Este valor ya habíamos visto que no lo podemos mover más porque 8 da 8,32 y es menor, 0,9. De repente este valor lo puedo mover a 6, ¿no? Pero aquí tenemos que esta parte de la curva, fíjense, esta esquina casi se superpone con esta esquina del interruptor que está aguas abajo. Así que si por casualidad una corriente acá de este valor puede abrir simultáneamente ambos equipos o abrir primero el interruptor general. Así que en protección hay que estar un poco seguro con las curvas que mandan los fabricantes. Entonces ese valor está bien, ya no podemos ajustarlo más y ahí quedaría esta curva de protección. Entonces ahora vamos a regular la protección entre el interruptor y el conductor. Yo voy a hacer este general nomás para ahorrarnos un poco el tiempo. Entonces tenemos aquí la curva de este interruptor y el conductor es BS1. Hago clic en el conductor y se dan cuenta, el interruptor, la curva del interruptor está antes de la curva de falla de lo que soporta el conductor. Entonces eso significa que el conductor está protegido. Mire qué pasa con los demás conductores, fíjense. ¿Qué pasa si, voy a dejar el último ya, qué pasa si este interruptor yo lo pongo
protegiendo al conductor BWS4. El BWS4, ojo, es de 16 milímetros cuadrados, ¿eh? Entonces, se dan cuenta cómo a veces el sobredimensionamiento genera problemas. Mientras un interruptor más grande pongas, mejor, pues no es tanto así, porque aquí lo que estás haciendo es poniendo en riesgo el conductor. Ya vemos que todas las curvas funcionan, hay una coordinación de protección y también hay una selectividad de la protección, ¿no? Bueno, con esto hemos terminado de ver las curvas de protección. Nos vemos en el próximo video para ver cómo elaboramos el informe del diseño de este circuito.